Hola, ¿qué tal mis queridos artistas? Hoy les traigo una nueva técnica de coloreado que es una técnica mixta donde voy a utilizar varios materiales para colorear. Voy a utilizar una hoja Bristol tamaño A3, bolígrafos de diferentes colores, lápices profesionales marca Faber-Castell, como también estos Prismacolor que ya están un poco veteranos pero todavía aguantan, y uno que otro material que vamos a ir viendo conforme avance el video. Lo primero que hice fue hacer el boceto en sucio, luego lo pasé a esta hoja ya en limpio y le estuve agregando uno que otro detalle para tener un resultado más preciso. Pero esta parte no la vamos a saltar ya que lo que queremos ver es el coloreado. Lo primero que voy a utilizar es un lapicero o bolígrafo, como quieran llamarle, marca Bic, que en este caso es un color café, y pues suavemente lo voy a empezar a aplicar así como se puede apreciar en pantalla. Ustedes se preguntarán que por qué estoy utilizando bolígrafo y la respuesta es que los bolígrafos dan más contraste que los lápices de colores, ya lo notarán más adelante. Acá continuaré sombreando normal, obviando los puntos de luz para que estos resalten más. En caso de que nos pasemos de sombras y tapemos algún puntito de brillo, pues lo podemos resolver con un bolígrafo de gel blanco o con acrílico color blanco. Voy a empezar a aplicar un poco de color negro para dar más contraste, ya que este le da bastante profundidad. Acá vuelvo a utilizar el color café para dar un poco más de sombras. Y ahora sí voy a empezar a utilizar los lápices de colores, en este caso un color café algo claro de la marca Faber-Castell. Acá voy a estar mezclando Prismacolor con Faber-Castell ya que algunos tonos son diferentes y pues estos se pueden complementar bastante bien. Acá utilicé un color café un poco más claro ya que la parte baja del iris es más clara. Esta zona suele tener brillos, incluso podríamos utilizar el color blanco, pero yo voy a utilizar un color un poco más claro que el color café que utilizamos anteriormente, que vendría siendo como color hueso. Y si sentimos que le hace falta color, pues le damos otra pasadita. Ahora voy a utilizar el color negro para darle más contraste. Acá no utilizo el bolígrafo porque ese es más oscuro que este lápiz, así que con el negro es más que suficiente. Si queremos un sombreado no tan oscuro, también podemos utilizar este color azul oscuro, que la verdad nos da un degradado bastante bonito. Ahora para el color de la piel voy a empezar con este color durazno, este voy a utilizar de base y poco a poco voy a ir encimando más tonos para conseguir más tonalidades. Por ejemplo, este color café que utilicé para el ojo, también lo voy a estar utilizando para otras zonas. Acá no te puedo recomendar colores específicos, ya que lo ideal sería que con los materiales que tienes vayas experimentando para poder acercarte lo más que puedas al tono que deseas. Acá utilizaré nuevamente el color café que utilizamos hace un momento y esto seguirá repitiéndose hasta conseguir el tono que tú desees. Por eso mismo te aconsejo que pongas bastante atención y así obtendrás una mejor idea de cómo puedes hacerle. Acá nuevamente utilizaré el color café en bolígrafo. Lo único que te recomiendo es que tengas cuidado a la hora de utilizar el bolígrafo porque este no se puede borrar, a diferencia de los lápices de colores que estos todavía te dan chance de corregir, pero el bolígrafo no. Así que cuidado. Acá utilizaré nuevamente el color café pero para cubrir otras zonas. Ahora utilizaré un color café oscuro para sombrear un poco la esclerótica del ojo. Ahora aplicaré el color durazno y otros tonos que utilicé anteriormente. Acá utilizaré otros tonos del color café, en este caso es un poquito más rojizo. Si no tienes estos tonos, lo que puedes hacer es agregarle un poquito
de color rojo a tu color café, que con esto se arreglaría. Y si la tonalidad es un poco más amarillenta, pues le agregas amarillo. Si es verdosa, pues le agregas verde. Muchos piensan que hay un lápiz de color piel y la verdad es que no, ya que hay infinidad de tonos por la luz y los reflejos de las cosas que estén a nuestro alrededor, así que un rostro puede tener rojo, verde, amarillo, morado, cualquier color dependiendo del entorno. Así que hay que entrenar el ojo practicando para poder percibir todos los tonos. Justamente como puedes apreciar en pantalla, he utilizado varios tonos, incluso el blanco para darle un poco más de volumen a la esclerótica del ojo, como también el color gris claro y gris oscuro. Si no tienes estos tonos, pues puedes utilizar el café o el negro apenas encimándolo o mezclándolo con el blanco. También podemos utilizar el color rojo o rosa en bolígrafo para dar un poco más de saturación al color, en dado caso que los lápices de colores no nos den el contraste que necesitamos. Acá voy a utilizar el color café oscuro para hacer las cejas y posteriormente voy a aplicar el color negro para dar más contraste y marcar mejor cada vello. Acá me di cuenta que esta zona estaba algo plana, así que con el borrador eléctrico empecé a sacar uno que otro brillo. Como se puede apreciar, si ustedes no tienen este borrador, pueden utilizar un bolígrafo de gel blanco o, como mencioné anteriormente, acrílico, y con un pincel van sacando los brillos. O también pueden utilizar el borrador monocero, que de igual manera funciona bastante bien. Luego de remarcar las cejas, pues el ojo ya estaría completamente terminado. Para hacer el otro, repetimos el procedimiento tal cual como se pudo apreciar. Y hasta aquí llegaría el video de hoy. Si quieren una segunda parte para ver cómo es que hice otras zonas,
por ejemplo la nariz o la boca, me lo pueden hacer saber acá en los comentarios. Cualquier duda o cualquier cosita, todo acá abajo en los comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta el próximo video.